Dios te bendiga grande y poderosamente en esta nueva oportunidad que nos da el Señor de estar delante de su presencia, buscando de su amor, de su gracia, de la revelación de su palabra, de su misericordia, de su bondad, de lo bueno que es Dios con nosotros. Vamos a comenzar hablando acerca de la pregunta que hicimos desde el principio del año. ¿De qué hemos estado hablando? ¿De qué estamos tratando en este año? De predicar el año agradable al Señor. De predicar, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, de hablar acerca de Dios. Ese es el tema de este año. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de 1 Corintios, capítulo 9, versos del 24 y el 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los deportistas tienen un nivel de exigencia bastante alto. Si tú miras, cualquier deportista de cualquier disciplina se dedica en gran cantidad de tiempo de sus días, de todos sus días, a hacer la actividad que realiza. Tú ves a los ciclistas, que es lo que está como sonando más en estos días. Todos los días se entrenan 2, 3, 4 horas, 5 horas y a veces más. Si miramos las competiciones, viajan muchísimos kilómetros a punta de pedal, con todo lo que eso exige y trabajando fuertemente para poder dar el rendimiento necesario a esto. Si miramos el contexto del pasaje, aquí Pablo está hablando acerca de los atletas, de los deportistas. Si el nivel de exigencia actual es así, ¿cómo sería en la época en la que Pablo escribe esta carta? Estamos hablando de los olímpicos antiguos, y eso data de más o menos unos 700 años antes de Cristo. Estamos hablando de una época bastante compleja. Los griegos son los que son conocidos como los fundadores de este tipo de actividad. Los deportes que se practicaban en ese momento eran bastante complejos, no era usualmente una sola disciplina, sino una serie de disciplinas, lo conocido como el pentatlón, que son varias actividades deportivas bastante difíciles, bastante exigentes, para un evento que era bastante llamativo a tal punto que inclusive se hacían treguas entre las regiones para que no hubiese guerras y los deportistas, los atletas pudieran participar sin problemas. El evento no solamente era muy grande, sino que era supremamente exigente. Y aquí vemos que se habla de que el atleta corre, se esfuerza, se exige mucho. Inclusive habla de que se abstiene de muchas cosas. La preparación de esos deportistas de esa época arrancaba desde la infancia. Hoy en día también vemos eso. Es muy común que un deportista desde niño mostraba que le gustaba ese deporte y hoy en día pues lo practica y lo practica y lo practica y se desempeña muy bien. Lo mismo sucedía en esa época. Pero ¿qué quiere decir eso? Que si por ejemplo es un pesista, si una persona que alza pesas, eso quiere decir que todo el tiempo de su entrenamiento, todo su ejercicio y toda su actividad está enfocada a poder cada vez más alzar el peso que necesita alzar con la calidad, la forma y del cuidado y la forma correcta para poder lograr hacer esto. Y es tanto su entrenamiento que en el momento de la competencia pues tiene un nivel tal que debe demostrar todo lo que ya ha hecho en el transcurso del tiempo. ¿Qué tan deportistas somos? De pronto tú seas una de esas poquísimas personas que son supremamente deportistas. O de pronto estés en el grupo de esos que decimos, mañana empiezo a ir al gimnasio. O de esos que pagaron una mensualidad o 2 o 3 o 4 del gimnasio y nunca fueron. Suele pasar porque si para la actividad física, la actividad deportiva, para las cosas que implican el cuidado de nuestro cuerpo, el ejercicio y todo lo demás, no somos así como muy disciplinados, cuanto más para las demás cosas. Pero te pregunto, ¿será que un deportista novato, sin entrenamiento, sin haberse esforzado, sin haberse cuidado, inclusive abstenerse de tantas cosas, para presentarse a un evento, si no hace todo esto, si no se prepara, ¿habrá posibilidades de que le vaya muy bien?
Pues uno podría decir, hasta de pronto sí, pero lo más seguro es que no. Si tú vas a una competición de algún deporte, alguna disciplina, por muy interesado que estés, por muy buenas intenciones que tengas, necesitas entrenamiento, necesitas prepararte, esforzarte. Entonces la pregunta es relacionado a la pregunta de este año: predicar el año agradable al Señor, predicar el Evangelio. ¿Nos estamos preparando como un deportista, como un atleta? ¿Le estamos dedicando horas y horas? ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estamos intentando? ¿Estamos practicando? Uno puede decir, bueno, practicar, predicar, ¿eso se puede? Sí, claro que sí. ¿Cómo se practica predicar? Porque es que uno puede decir, no, yo sí estoy predicando, yo a la gente le hablo de Dios, les digo Dios le bendiga y eso ya es bastante. ¿Creemos que eso es predicar? Hasta cierto punto podría uno pensar que sí, pero si uno ya está conociendo de Dios y está caminando en el Evangelio, ¿será que eso es lo máximo que Dios espera que nosotros hagamos? Que cuando saludes a alguien le digas Dios te bendiga y ya, ¿eso será todo? ¿O será que realmente Dios está esperando que tú realmente le hables a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos o a alguien que no conozcas o una persona con la que tengas una conversación, le hables de Dios? ¿Será que es lo que está buscando Dios? ¿Será que además de eso Dios está buscando que realmente puedas hablar con alguien y le puedas empezar a predicar, a hablar de Dios constantemente, disciplinadamente, no dejar por ahí para cada vez que nos veamos, cada 6 meses o cada año, hablarle de Dios un pedacito, un instante, unos minutos o un segundo? ¿O será que Dios realmente está buscando obreros para su mies, deportistas consumados, entregados, que realmente se exijan, que realmente se esfuercen por conocer de Dios, por estudiar su palabra, por orar, por ayunar, por hacer vigilia, por congregarse, por conocer alabanzas, por cantarlas, realmente preparado, que realmente hable con alguien o con un grupo de personas y les hable expresamente de Dios, que realmente predique? ¿Cómo vas tú en esa actividad deportiva espiritual? ¿Qué tan preparado estás en esto? Porque es que ese es el asunto. Uno dice, no, pues yo no predico porque pues yo no sé. Yo no predico porque pues a mí me da pena. Yo no predico porque yo no tengo la destreza que tiene el pastor o la destreza que tiene el líder. Entonces yo mejor no lo hago. ¿Un deportista empieza siendo deportista el primer día? ¿Será que no tendrá que entrenarse? ¿Será que tendrá que esforzarse? ¿Será que tendrá que abstenerse de muchas cosas? ¿Que sacar tiempo? ¿Cuánto madruga un deportista? ¿Hasta qué hora hace ejercicio? Entonces eso es lo que debemos ver. Mira que el texto habla de que estos deportistas competían y se esforzaban y luchaban por una corona corruptible, una corona de olivo, una planta, que representaba mucho honor y todo lo que usted quiera, pero al final de cuentas no tiene valor comparado con lo que Dios hace, tanto por nosotros como deportistas espirituales, como por la persona que recibe el Evangelio. Si una persona conoce de Dios, ¿cuánto le vale eso a esa persona? Que tú le puedas predicar a alguien, hablar a alguien, enseñar a alguien, formarlo, encaminarlo en el Señor, ¿cuánto le representa a esa persona? La salvación, la vida eterna. ¿Será que eso vale bastante? ¿Será que eso es suficiente? ¿Será que eso justifica el esfuerzo? Claro que sí. Es mucho más valioso que una corona o una medalla que le puedan dar en las Olimpiadas. Pero realmente nos estamos esforzando, estamos practicando. ¿Cómo practica uno predicar? Pues predicando. No sé cómo hacer. Estudiemos la palabra de Dios, congregarse, hablar con los líderes. Si tú ya llevas un tiempo caminando con el Señor, pues habla con los líderes, con tus pastores, con tus líderes, para decirles qué hay que hacer, cómo predico, cómo enseño, qué debo hacer. Porque te pregunto, ¿será que los managers, o como se llame, los que están buscando deportistas de alto rendimiento, van a las casas puerta por puerta a preguntar, ¿será que a usted le gustaría hacer algo de deporte y más adelante pertenecer a tal equipo? No, ¿cierto? Ellos que están buscando gente que esté esforzada, que esté haciendo, que se esté entrenando, que esté conociendo lo que tiene que hacer y haciéndolo. Eso pasa con Dios. Dios desea que nosotros ya estemos preparándonos, ya nos estemos esforzando, ya estemos haciendo lo que debemos hacer, porque así es que podemos llegar a las demás personas. Es necesario que nosotros nos pongamos las pilas a hacer lo que debemos hacer.
Miremos el versículo 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y vemos aquí que sí es necesario entrenarse, sí es necesario esforzarse, porque hay que saberlo hacer y hacerlo bien. Uno no puede decir, bueno, yo es que no lo sé hacer, entonces no lo hago, entonces ni me esfuerzo ni me preparo. Grave, ¿sí? Lo mismo que pasa con el cuerpo. Si uno no hace ningún tipo de actividad física, nos enfermamos, porque nuestro cuerpo fue diseñado para el trabajo fuerte, para todo este tipo de actividades, para estar en movimiento, para estar haciendo. Si no, pasan unos poquitos años y ya no podemos hacer nada. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que esforzarnos desde ya y entrenarnos, porque nuestra vida espiritual es para ejercerla. No es solamente que yo voy a la iglesia el domingo, llego tarde, inclusive me voy temprano, pero estoy 5 minuticos y eso es toda mi vida espiritual. O no, voy todo el servicio, pero estoy ahí sentado y no participo. O bueno, sí, participo, pero no es más. Yo soy cristiano y soy espiritual solamente el domingo en la mañana, que es el tiempo del servicio. Y el resto de los días, y el resto del tiempo, y qué obra estoy haciendo. Porque qué bueno y qué importante es que te congregues, qué bueno y qué importante es que asistas a reunirte con los demás hermanos en la iglesia. Eso es muy importante. Pero déjame decirte que eso es lo básico. ¿Qué más aparte de eso estamos haciendo? ¿Realmente nos estamos esforzando? Porque volvemos al campo deportivo, ¿sí? Un partido de fútbol dura 90 minutos. ¿Tú eres capaz de correr 90 minutos? Si eres capaz, te felicito. Pero, ¿será que cuando un entrenador está buscando un deportista, un futbolista, necesita que sea capaz de correr los 90 minutos? Si corre 5 minutos y se cansa, como puede ser el caso de muchos de nosotros, entonces, ¿será que seremos un muy buen deportista? Eso pasa con la vida espiritual. Si yo apenas estoy haciendo lo básico y así me canso, ¿cómo espero realmente rendir ante la presencia de Dios? Y es tan importante darnos cuenta de eso, porque muchas veces solamente estamos recibiendo lo que nos dan y no más. Y ten presente que si uno solamente está siendo ayudado por los hermanos, uno solamente está siendo el que recibe, entonces hay otro que debe estar dándome a mí. Mientras que yo también debería estar dándole a otros, dando palabra de Dios, dando enseñanza, consejo, ejemplo, oración, apoyo. Tantas cosas en las cuales podemos ejercer el ministerio de Dios, que tenemos que estar pilas con eso. Porque inclusive el texto termina diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque si estoy tan quieto y estoy tan frío y estoy tan poco entrenado en la vida espiritual, viene cualquier viento de doctrina y me golpea. O viene la tentación y caigo. O viene cualquier problema y me rindo. Y ahí sí, peor. Porque estando caminando en el evangelio, echo para atrás y eso arrastra a otras personas. En vez de ser alguien que encamine a la gente hacia Dios, paso a ser alguien que los hago volver. Y casos son muchos. Inclusive uno ve gente famosa que andaba en el mundo terrible, inclusive se iba a suicidar o iba a perder su vida o alguna cosa. Dios se le presenta, se arrepiente, se convierte, empieza a buscar de Dios, a predicar y el entusiasmo y todo lo demás. Y después se devuelve al mundo. Y en vez de ser un buen ejemplo, pasa a ser un mal ejemplo. Eso nos puede pasar también a nosotros, así no seamos famosos. ¿Por qué? Porque si yo sigo una vida espiritual tibia, leve, mínima, lo mínimo, entonces no voy a crecer. Y cualquier golpe del enemigo, porque el enemigo sí está entrenado, entonces me va a derribar. Miremos lo que dice el verso 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todas estas cosas que hemos hablado, de forzarnos, de entrenarnos, de conocer, de luchar y todo lo demás, es porque debemos participar del evangelio. Y participar del evangelio no es solamente sentarse a la mesa. Porque, por ejemplo, si estás invitado a una cena, sí, tu misión es llegar bien vestido, bien presentado, a tiempo, de pronto con un detalle, sentarte a la mesa y comer de lo que te dan. Hasta ahí. Inclusive uno va a lavar la loza y le dice, no, ¿cómo así? Ven, no, quédate, yo lavo la loza, yo organizo la cocina, Pero cuando ya eres copartícipe del evento,
uno debe llegar aún más temprano, organizar, estar pendiente que no falte nada, que si faltó cocinar algo, pues yo lo hago, que si faltó lavar aquí, yo lo hago, que cuando todos terminaron de comer, yo recojo los platos, los llevo a donde corresponde, si hay que lavarlos, los lavo, porque ya pertenezco a las personas que están haciendo la obra. Te pregunto, en el reino de los cielos, ¿en qué posición estás? ¿Esperando que te sirvan en la mesa? ¿Llegando tarde? ¿Sin mover un plato? ¿Sin mover un dedo? ¿O estás participando con el delantal puesto de parte del Señor? Ojo con eso, porque pueden pasar muchos años y uno estar en la iglesia y asiste y va, a veces sí, a veces no, se distrae, se aleja. Si estamos participando o realmente me estoy esforzando por conocer, me estoy esforzando por hacer, por aprender, por ejercer. Mire que la comparación no es con cualquier persona, sino con un atleta. Compárate espiritualmente con un atleta, a ver cómo estamos, a ver en qué nivel estamos, si realmente nos estamos esforzando. Pero no te preocupes, uno puede sentirse un gordito espiritual porque no hace ejercicio, porque es sedentario espiritualmente, ¿sí? Pero entonces empecemos desde ya a fortalecer nuestro cuerpo espiritual, a orar, a ayunar, a avanzar en el Señor, a caminar con el Señor. Empecemos caminando, luego trotando, luego corriendo, para que rindamos como es. Lo mismo pasa con el ejercicio físico. Si yo tengo sobrepeso y empiezo de una vez a correr los 90 minutos, tenga la certeza que al día siguiente no es capaz de levantarse, porque el esfuerzo es demasiado para lo que estoy acostumbrado. Entonces debo empezar con un poquito, pero debo empezar. Mañana empiezo, y al día siguiente, mañana empiezo, y nos quedamos todo el tiempo. Empezar de a poquito, pero sí hay que ir subiendo el nivel de exigencia. De pronto hay que asesorarse, preguntarle al médico, bueno, ¿cuánto ejercicio puedo hacer? Mi peso es este, mi condición de salud es tal, mis años son tales, ¿cómo puedo hacer ejercicio? Con un entrenador, con alguien que me vaya acompañando paso a paso. Lo mismo sucede en la vida espiritual, con un líder de la iglesia, con los pastores o con alguien que te pueda acompañar, que te pueda ayudar a ir avanzando paso a paso, ir mejorando lo que puedes hacer, ir aumentando la capacidad de lo que puedes hacer para el reino de los cielos, paso a paso, pero ir avanzando. Porque si yo me quedo haciendo ejercicio 1 minuto a la semana, por 1 año, en verdad no estoy haciendo nada, no es suficiente. Entonces pongamos la atención a eso y busquemos en la iglesia donde te congregues cómo puedes servirle al Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo y para pedirle a Él que nos ayude a realmente ser esos atletas espirituales que el Señor espera que seamos. Señor Dios Santo, Rey Todopoderoso, delante de tu presencia estamos para darte la alabanza, la honra, la adoración a ti, Señor Dios, porque tú nos has mostrado que podemos, Señor Dios, avanzar más, crecer más, andar contigo, Señor Dios, que no depende de nuestra condición física, Señor Dios Santo, para ser unos buenos atletas espirituales. Que sí debemos cuidar nuestra salud, claro que sí. Que sí debemos cuidar nuestro cuerpo físico, claro que sí. Pero que debemos esforzarnos como deportistas, como atletas, como si fuéramos para las Olimpiadas espiritualmente. Eso nos exige abstenernos de cosas, eso nos exige hacer cosas, eso nos exige entrenarnos todos los días, todo el tiempo, eso nos exige practicar, hacer, conocer, avanzar, Señor. De pronto tener a alguien al lado que nos ayude a saber cómo dar los pasos, en qué forma, pero debe llegar un punto en el que sea yo el que entrene a otros, que sea yo el que lleve el mensaje, el evangelio. Algún día me predicaron, pero yo también debo predicar a otros, yo debo enseñar a otros. ¿Cómo? Debo conocer la palabra de Dios, debo estudiar, debo prepararme espiritualmente, debo andar en el camino del Señor, debo mantener la esencia tuya en mi vida y ponerla en práctica para dar los resultados que tú deseas que nosotros demos. Oh Señor Dios Santo, te ruego que bendigas a cada persona que está participando de este momento, que tú le des paz en su corazón, que le fortalezcas, que pongas fuego en su vida para que camine y sea ese deportista que alcanza el premio incorruptible de la vida eterna, Señor Santo. A ti la alabanza, la honra y la adoración en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, Señor.
rogándote que cada día nos acompañes, que nos enseñes, que nos guíes, que nos ayudes, que donde quiera que vayamos, Señor Dios Santo, realmente seamos esos deportistas que demostremos, Señor Dios, que estamos contigo espiritualmente, que seamos como el deportista que donde quiera que está, lo ponen a participar en el deporte que realiza. Asimismo nosotros espiritualmente, donde quiera que estemos, prediquemos tu palabra, llevemos el mensaje de salvación, el evangelio, siempre, Señor Dios. Gracias, Rey de los cielos, te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda que nos puedes llamar, nos puedes escribir para entrenarte, para fortalecerte espiritualmente. Si lo que quieres es entrenarte en los deportes y todo lo demás, hay muchos lugares a donde puedes acudir. Pero si es espiritualmente, quieres conocer, quieres llevar el mensaje del evangelio, quieres saber cómo predicarle a otros, quieres saber cómo ser ese atleta espiritual que Dios quiere que seas, nos puedes llamar, nos puedes escribir. Lo mismo sucede en la iglesia donde te estés congregando. Hay personas que te van a ayudar en este proceso. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Recuerda, tú no estás solo. Dios te ve.